Dario, ¿Qué pasa? cuéntanos qué ha pasado. Bueno, lo que me ha pasado hoy no me había pasado en la puta vida. Me acaban de dejar acojonado. Sin más, nos ha dado por sacar unas fotos, ¿no? En el Partenón, ahí en el Acrópolis. Bueno, a todo esto hay que decir que yo he pagado de mi bolsillo 12 euros. 12 eurazos. Bueno, 5 y 7. O 5, realmente nosotros nos ha pagado uno porque hemos pagado mitades al final. Bueno, pero y porque ella entra con carnet de estudiante. Punto número 1, me toca bastante los cojones que los jubilados y los estudiantes que no tienen mucho más gasto tengan todo gratis, joder. O sea, me toca mucho los cojones. Y luego los que están ahí todo el día currando, a pagar todo. Aquí, 12 euros aquí, para entrar al puto Acrópolis. Ese es punto número 1. O sea, hay que hacer un carnet no de estudiante. Carnet de autónomo, carnet de pringao en el paro, carnet de sin trabajo, cosas así, ¿no? Oye, ¿tú que estás en trabajo? ¿Qué es español? Directamente, pobre, ya venga, no pagas, cosas así. Bueno, pues eso es una cosa. Y ya lo que me ha tocado los cojones es que, sin más, nos ha dado por sacar unas putas fotos, ¿no? Porque aquí a qué vienes. A Atenas no vienes tampoco a comer de puta madre, porque a ver, la verdad que la comida no está de la hostia. Ni la ciudad es la puta hostia. Pues vienes aquí y te subes aquí al puto Acrópolis, ¿no? Pagas ahí y ves 4 putos monumentos que, joder, a ver, no me jodas, que están jodidos, tío, que tampoco es que le estás pagando 12 euros y hay unos currantes ahí 24 horas trabajando y está todo de la hostia, de mármol ahí pulido, ¿sabes? Que he venido yo aquí y no había ni un triglifo ni una balaustrada, yo la mitad de lo que había estudiado yo en Historia del Arte, no hay nada. Vamos, había lo que yo sabía de Historia del Arte, cuando he estudiado, que quedan 4 columnas y vamos, y el pórtico sí queda. Roma está mucho mejor preservado todo, ¿no? Está un poco de estrellas. Bueno, el tema es que nos ha dado por sacar a Ula y a mí unas fotos y bueno, y entre ellas pues he cogido y he sacado la icurriña, ¿no? Porque he dicho ya, para friki de Euskadi, pues yo, ¿no? Con mi chapela y con la icurriña y la hostia. Y total, que saco la icurriña, me vienen ahí la gente pitando, y yo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y digo, no será para mí, no será para mí. Y ya sabes, la gente, it's not allowed, it's forbidden. Y yo, ¿qué coño ha pasado aquí? Me coge la... Y total que bueno, sin más, pues como encima me dice que es una GoPro y le digo, si yo no estuviera en el paro, o no estuviera, mejor dicho, sin puto trabajo, igual me compraba la GoPro, pero es una puta copia china, no es la GoPro, es la puta SJ Cam, joder. Pues, sin más, total que me está dando error y no puedo ver las fotos en la pantallita de atrás y el tío ya loquísimo, ya, bueno, ¿qué has hecho? ¿Por qué están formateadas? No sé qué, yo, tranquilízate que no las he borrado. Digo, pues le saco la tarjetita y le he dicho, bueno, pues las puedes ver. Total, que como aquí no tienen la, ¿cómo se dice? El adaptador para las tarjetas. Bueno, pues ya se han calmado y han dicho, bueno, no podemos hacer nada con estos terroristas que no podemos coger la tarjeta. Bueno, no tienen ni adaptador de tarjeta, ni tienen tampoco, por si acaso, por si alguien hace algo peor, no tienen ni un detector de metales. Oye, pues que dejen de verlo con tanta, ¿sabes? Con tanta mala hostia el tema. Porque vamos, me he sentido fatal. A ver, pues saqué una puta foto con la de Correña, joder, me dice, aquí esto no se puede hacer, esto no es una imagen pública. Y yo, ah, no, pues la he visto en todos los putos yogures, en todos los quesos de mierda, todos los quesos, los peores que hay en el Lidl, los peores, los que peor huelen, todos tienen el puto Partenón. O sea que eso sí que me parece una puta falta de respeto para un edificio que yo he estudiado arte, que me encanta el arte, aunque bueno, sí, no es que haya aprendido demasiado, pero me encanta y lo respeto. Y lo que me parece una puta falta de respeto, ¿sabes lo que es? Que te cobren 12 euros, tío, para ver eso y que él realmente no esté currando ni su puta madre, así te lo digo. O sea que desde ahora en adelante, a todos los que queréis venir aquí a Grecia, iros a las islas, iros si queréis a Esparta, iros a otros sitios, pero esto tampoco merece tanto la pena, así que claro, hala, que os den por culo.